¿Dirías que en 2026 hay riesgo de drenaje de liquidez que pueda afectar algo a los mercados? Más bien lo que estoy viendo es un decrecimiento o una desaceleración del gasto deficitario en Estados Unidos. Siempre que llega ese gráfico a cero o cercano a cero, en crecimiento o decrecimiento, siempre hay convulsión o recesión en los mercados. Irónicamente, Héctor, el hecho de que los tipos también bajen es dañino para la economía real. Y si en realidad hay mucha complacencia que no se está teniendo en cuenta. Siempre que los mercados tienen un consenso muy de un lado, a mí me preocupa. Sí está sucediendo algo. No sé qué es y me genera un poco de ansiedad, pero yo creo que esa es la señal que está enviando en este momento estos activos. En mi opinión, estamos viendo el cuarto giro en este momento. No está funcionando el sistema como debería funcionar a mi favor. Y tienen toda la razón. La vivienda sube 20% al año, pero tu salario sube 3, 4, 5% y no da. Y me parece que esa brecha cada vez se está ampliando más. Y eso, ¿sabes lo que veo yo? Peligroso y caldo de cultivo para algún estallido social. Lo que está pasando ahora es que el tren sí se está desacelerando. Tenemos un invitado en este especial de fin de año que no podía faltar, que además lo tenemos presencial y para mí es un honor recibir por primera vez aquí en mi set a Daniel Baeza. ¿Qué tal? Un gusto, Héctor. Muy feliz de estar aquí. Qué difícil seguirle a Javi, ¿verdad? Porque es un crack. Entonces intentaré hacer algo. No, pero algo vas a hacer seguro. Siempre la gente te sigue con atención, ya lo sabes, y tu manera de hablar, de comunicar, atrae mucha gente. Tu sabiduría en cuanto a fontanería monetaria, en cuanto a liquidez, en cuanto a renta fija, yo creo que está contrastada. Y bueno, simplemente os recuerdo una cosa, lo digo siempre, como estos vídeos los sacaremos a posteriori en YouTube, pues a los que lo veáis desde YouTube, que dejéis ahí vuestro like, que os suscribáis al canal y comentad qué os parece todo lo que vamos a decir a lo largo de la charla, simplemente como recordatorio importante. Oye, te quiero preguntar, lo estoy haciendo y lo voy a hacer a todos los invitados, cuando son ahora mismo en directo las 14:40, hora de España peninsular, para que veáis que estamos en directo. ¿Cómo has visto 2025? ¿Qué balance así rápido puedes hacer de este año que ha sido un poco tumultuoso? Primero aranceles de Trump, luego se resuelve, luego, no sé, ¿cómo has visto este año? Sí, pues si tuviera que resumirlo, hay dos bandos de tipos de inversiones. Está el bando que es de inteligencia artificial y ahí hemos visto un montón de ganadores. Estaba leyendo que del S&P 500 las 40 acciones relacionadas con inteligencia artificial representan entre el 45 y el 48% del total de capitalización del índice. Entonces ahí tienes retornos por encima del 15-20% y muy por encima del resto de las 460 otras compañías que están retornando, tienen un retorno entre 6, 9, 10%, que es alto, pero no lo que generan las empresas ligadas a inteligencia artificial. Y el otro bando de inversión han sido los activos reales, el oro, la plata, este tipo de commodities ha liderado. Inmobiliario también. Inmobiliario a nivel también. de mercados desarrollados ha sido una locura, claro. Sí, entonces yo creo que esos dos han sido los caballos ganadores en el 2025 y no veo por qué debería cambiar eso en el 2026. Creo que las señales que envían cada uno son distintas. Están liderando por una razón distinta cada una, pero creo que se resume en esas dos fuerzas. Commodities, digamos, real, dinero, digamos que podríamos decir casi que hasta dinero, pero activos reales y los activos ligados a la inteligencia artificial. Y siempre revisando yo cómo está el gasto deficitario de los gobiernos desarrollados, ¿no? Y eso yo creo que es la variable que más le estoy poniendo ojo hoy en día. Siguiendo un poco con esto, porque eso va con el foco a 2026, ¿dirías que la parte del déficit y del mayor estímulo fiscal que se prevé para el 2026, sobre todo en el primer semestre en Estados Unidos, en Europa también mucho gasto, mucho endeudamiento, ahí está la clave del año que viene para entender si se puede expandir más este crecimiento económico, este crecimiento bursátil en general para ti? Sí, para mí sí. Y más bien lo que estoy viendo es un decrecimiento o una desaceleración del gasto deficitario en Estados Unidos. Si ves el gráfico de cambio porcentual año a año, intraaño, te das cuenta que va en tendencia negativa desde hace ya varios meses. Y siempre que llega ese gráfico a cero o cercano a cero, o crecimiento o decrecimiento, siempre hay convulsión o recesión en los mercados. Entonces, para mí esa es la variable más importante que reviso obsesionadamente en el mercado. Y lo que está pasando ahora es que el tren sí se está desacelerando. Lo que habla Lynn Alden sí se está desacelerando y mucho tiene que ver con los aranceles. Pero entonces eso le nutre al sector privado de liquidez. Y si no está, lo drena. Y irónicamente, Héctor, el hecho de que los tipos también bajen es dañino
para la economía real, en el sentido de que hay menos flujos que el Tesoro le está dando al sector privado en forma de cupones de sus bonos, en forma de rendimiento de su deuda, y cuando hay menos flujos entrantes al sector privado y además el gobierno está gastando menos, eso hace que la liquidez escasee o no sea sobreabundante como lo hemos visto en otros periodos. O sea, que dirías que en 2026 hay riesgo de drenaje de liquidez que pueda afectar algo a los mercados. Sí. Es el principal riesgo este año. Paradójicamente, cuando Trump habla de recortar tipos y se quiere llevar los tipos al 1% y tal, eso es dañino para la economía real. Yo sé que suena contraproducente realmente, pero así es. Entonces, para mí, tipos cercanos a 0 en 1% lo que demuestran es una economía débil. Tipos positivos como los que hemos visto ahora en 4, 5, 6%, lo que indican es una economía creciente. Entonces, más bien yo diría que es un viento en contra, que los tipos se reduzcan y que el déficit también del gobierno esté en la trayectoria hacia la desaceleración. Es que es curioso porque justamente este año todos los bancos de inversión casi al unísono dicen más subida de los mercados, más crecimiento económico, aceleración del crecimiento e inflación yendo a la baja, como un escenario casi Goldilocks, ¿no? de ricitos de oro, cuando el año pasado, había más discrepancias entre los bancos de inversión, que además yo sé que tienes trato con muchos y que, bueno, pues tienes conversaciones sobre esto. Y este año justamente, cuando todos van al unísono de negativismo y demás, la economía crecía y ahora la mosca que tengo detrás de la oreja es, ¿y si en realidad hay mucha complacencia que no se está teniendo en cuenta? Sí, siempre que los mercados tienen un consenso muy de un lado, a mí me preocupa eso. Y es lo que dices, es lo que está sucediendo. Entonces, en 2026, yo creo que el viento en contra que podríamos ver son estos temas que te he hablado, pero además las señales que envía el oro y la plata. El oro y la plata no suben por simplemente especulación, siempre suben porque están enviando un mensaje. No necesariamente tiene que ser un mensaje inflacionario. Puede ser que el riesgo no tenga que ser inflacionario. Puede ser un riesgo geopolítico, puede ser riesgos políticos, pueden ser riesgos... Hay muchísimos tipos. Eso es lo difícil de entender, qué es lo que está hablando o susurrando el oro, la plata y tal. Pero sí está sucediendo algo. No sé qué es y me genera un poco de ansiedad, pero yo creo que esa es la señal que está enviando en este momento estos activos. Luego, además, otra cosa, y yo sé que tú lo sigues mucho porque es como un referente para ti, que es Michael Howell. Y dentro de sus ciclos de liquidez, ya lo hablamos hace poco, ¿no? Se hablaba de entre 2025 y finales del 2026, por los ciclos que se manejan de liquidez, se espera que haya contracción de liquidez. Ya hemos visto en 2025 a finales que ha habido un poquito de este experimento y ahora está otra vez fluyendo un poco más la liquidez en términos positivos. Pero claro, 2026 igual sí que puede haber ese trasvase, ¿no? Esa sequía, y eso es lo que puede fastidiar los mercados. Sí, y no es casualidad que la Reserva Federal esté haciendo no es QE, es reservas estratégicas, ¿no? Pero sí, está inyectando liquidez en forma de comprar letras. Yo personalmente no lo veo como QE, pero tiene un efecto similar, es incrementar la cantidad de reservas que hay en el sistema, y creo que tiene que ver porque se drenó mucho. Pero ¿sabes cuál tema, Héctor? También es un viento en contra. ¿Cuál? Y me encantan estos temas a mí, y es un tema que se explica en el libro El Cuarto Giro. En mi opinión, estamos viendo el cuarto giro en este momento, que consiste en las generaciones jóvenes, millennials, generación Z, diciendo no está funcionando el sistema como debería funcionar a mi favor. Y tienen toda la razón, Héctor, toda la razón. Entonces, han visto cómo los boomers, la generación X, que es la mía inclusive, se han beneficiado de un sistema a base de deuda. Se han beneficiado de un sistema donde la Reserva Federal y bancos centrales no dejan que la vivienda caiga en precio. Se han beneficiado de precios al alza de los activos financieros en un momento donde su salario sí daba para poder generar riqueza. Pero vienen las generaciones jóvenes y nada de eso tienen hoy en día. Nada. Precios de vivienda inflados, precios de activos financieros inflados y salarios mediocres. Entonces de repente dicen, ¿qué es esto? El capitalismo. Sí, claro, escuché a mi padre decirlo, pero es de otra generación donde ese capitalismo sí funcionaba. Hoy no funciona. Y de repente te das cuenta que en Nueva York acaban de elegir, tanto que estás ahí, acaban de elegir un mayor, ¿cómo se dice? Un alcalde socialista. En Miami acaba de suceder lo mismo. Y yo creo que esa tendencia... En grandes capitales, ¿sí? Donde hay problemas de vivienda real. $2,100, $2,300 una habitación en Manhattan, ¿eh?
que estaba allí hace poquito y te cuenta eso la gente y dices, no puede ser esto. Exactamente, entonces de repente la vivienda sube 20% al año, pero tu salario sube 3, 4, 5% y no da. No da, y yo creo que estas son las generaciones nuevas entrando en el cuarto giro y cambiando la manera en que el sistema funciona a su favor. Y es creyendo que el socialismo, que en mi opinión no está correcto, pero que creyendo que el socialismo les va a ayudar. No, el socialismo es malo, vienen los boomers a decir. Sí, bueno, siéntate aquí, cuéntame la historia del capitalismo y luego cuéntame cómo yo estoy tan perjudicado hoy en día. ¿Tú quieres que siga entonces esos pasos que tú dices que me van a ayudar, pero no me están ayudando? Sí, otro día me cuentas esa fábula. Y no es casualidad que entonces estén cambiando la visión de las generaciones jóvenes. Y para mí, después de leer ese libro, siento que esto también puede ser un factor más en cómo cambian la manera de operar la sociedad. ¿Y cómo acaba ese cuarto giro? O sea, ¿en qué deriva la sociedad económica? Cambian la institucionalidad de las empresas. Entonces, las instituciones que deberían estar a favor de los ciudadanos y que las generaciones jóvenes ven que no están, hay una solicitud o un requerimiento de cambio en estas, de cómo operan. Y ahí es donde, ¿cómo se ejerce ese cambio? Con el voto. Y de repente te das cuenta, generaciones jóvenes bastante activas votando en las elecciones. De repente te das cuenta que hay cambios en los tipos de gobernantes que hay. Y esos tienen efectos sobre cómo funcionan las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces el rumbo empieza a cambiar un poco, aunque sea poco a poco, pero va cambiando. Y me dicen que te acerques un poquito al micro. Vale, aquí. Y estoy de acuerdo yo con que el socialismo va a llevar adelante a una sociedad. No, pero tampoco estoy de acuerdo y entiendo por qué una generación joven vería con malos ojos el capitalismo que nada les ha traído a favor durante sus pocos años de ser adultos. Es que fíjate, yo, ya sabes que he estado en Nueva York en este mes de diciembre y me llevo la conclusión, y lo he dicho en mi canal, de que vamos a una economía dual, la economía del que ha tenido acceso a activo financiero, la economía de Wall Street, todo es maravilloso y va a seguir siendo maravilloso, y la economía del que está abajo y que cada vez tiene la soga más al cuello. Y me parece que esa brecha cada vez se está ampliando más. Sí. Y eso, ¿sabes lo que veo yo? Peligroso y caldo de cultivo para algún estallido social. No te digo estallido de guerra civil ni nada de esto, yo no soy catastrofista en ese sentido, pero sí estallido social, sí revueltas, sí la gente no puedo más, y sí yéndonos a cada vez populismos más extremistas. Sí. Y creo que esa es la dinámica que vamos a tener próximamente. Yo también. Y siguiendo con tu línea de pensamiento, Héctor, la inflación la puedes medir de dos variables. Si vas al sistema financiero y ves a los bancos, puedes tomar, digamos, los swaps, 5 años, 5 años. Puedes tomar el TIPS, que es el bono que protege de inflación. Y ahí puedes ver que la inflación está controlada en un 2% en el futuro. Entonces, eso es Wall Street diciéndote, la inflación está controlada. Pero luego vas a la economía real y ves que las expectativas de inflación no son el 2% que dicen los banqueros. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál está correcto? Claro. Y yo creo que el que está correcto es la economía real, viendo que el acumulado de inflación le hace que ir al supermercado cada vez tenga que comprar un producto menos, porque no alcanza, ¿no? Entonces, yo siento que ahí va a haber un cambio bastante fuerte y vemos a la administración de Trump diciendo, nada, tipos en 1% soluciona todo. Y no, los precios han bajado. Y uno dice, tío, no, esa no es la manera de enfrentar este problema. Esa no es la manera. Es que luego fíjate cómo, perdón que te he cortado, que el cálculo de la inflación que se hacía en los 80 es diferente al que se hace ahora. Y si se calculase la inflación como en los años 80, tendríamos una inflación del 5 o del 4 y pico, es decir, el doble que ahora. Sí. Y cambiaron el cálculo, ya sabemos, motivaciones políticas, porque ¿qué peso se da a la vivienda dentro de la inflación? ¿Cuánto destinas tú a vivienda? ¿Cuánto destino yo a vivienda? ¿Cuánto destina mi hermano o mi familiar o lo que sea? Hay gente que destina un 50, un 60, un 70% en vivienda, sí. Claro, entonces, eso es la inflación en realidad. Porque sí, la inflación es lo que compras y la cesta de la compra, por supuesto, pero si yo destino un 50% a vivienda, que es algo básico, mi inflación, la inflación que yo soporto es superior a alguien que tiene su casa pagada. Un boomer, como decías antes, ¿no? Mis padres, por ejemplo. Entonces,
claro, yo creo que es un poco trampa los datos, ¿no? Sí, y de nuevo, yo no estoy hablando mal de una generación ni buena de otro. No, se trata de eso. Aquí estoy hablando de movimientos generacionales, no de que si mi padre o tu padre no trabajaron suficiente o tal. Entonces, para que los que están escuchando no lo tomen personal. Pero otra cosa que te quería decir, Héctor, es que hemos visto como la vivienda, el sistema está hecho para que el precio de la vivienda no baje. ¿Y por qué no baja? Porque la vivienda es el exit o la salida de los boomers en sus años de vejez. No puede bajar. Entonces, ahí tienes que escoger. ¿Beneficias a los boomers para que en su vejez no pasen días de hambre? Sabiendo que te cargas a la generación joven que no va a poder accesar a vivienda. Y ese sistema, es difícil mantener ese balance. Además de eso... Eso, ¿no? Y las pensiones. Y las pensiones, que las pensiones también están hechas para beneficiar ¿a quién? A los boomers, que son los que se están retirando. Entonces, si te das cuenta, el barco está muy de un lado en cuanto al sistema. Y entonces no me sorprende que las generaciones jóvenes estén golpeando la mesa y diciendo basta. Y luego el otro día escuché un análisis de Michael Green para un hogar de dos adultos con 2 hijos. La línea de pobreza en Estados Unidos está en $50,000 al año. Y Michael Green dijo, esto no me suena para nada correcto. Fue a hacer análisis y él dice que está más cercana a $140,000 al año. Entonces, eso explica por qué hay tanta gente que dice, pero si la pobreza dice que es 50,000 al año y yo gano mucho más que eso, ¿por qué me siento pobre? Es porque ese cálculo está mal hecho. Y tu salario no te está alcanzando porque hoy en día el poder adquisitivo que tienes es mucho menor a lo que tuvieron las generaciones anteriores a nosotros. Y el tema es que con esta dinámica de apalancamiento y de déficits estructurales hemos como cultivado esa brecha. Muchas veces cuando hemos hablado, que siempre decíamos, joder, si al final llegamos al mismo punto, ¿no? De no se puede detener a esta espiral, pero porque si se detiene generas una gran depresión gigantesca y si no la detienes generas que la brecha se amplíe, ¿no? Y que las clases sociales pues sean cada vez más distanciadas las unas de las otras. Y entonces dices, ¿qué elijo? ¿Susto o muerte? ¿No? Y al final yo creo que los gobernantes eligen el camino que más les beneficia, que es decir, bueno, pues lo vamos alargando hasta que llegue un momento que no se pueda alargar más y que el propio sistema se tenga que ajustar, ¿no? Y ahí veremos qué pasa. Sí, totalmente. Para concluir este tema generacional que tanto me fascina y que me he propuesto escribir más del tema el próximo año que viene en Twitter y en artículos y tal, pero lo que termino de ver es que hay una crítica de las generaciones anteriores a las jóvenes diciendo, tú lo que estás haciendo es un casino con las inversiones que haces. ¿Cómo vas a meter en un ETF que está 5 veces apalancado? ¿Cómo vas a meter en un cripto que su nombre no puedo pronunciar? Eso es una estupidez de decisión. Y yo digo, hay tanto por detrás de esa decisión de ese joven. Hay tanto porque hoy en día esa especulación brutal es la única manera que tiene la generación joven de poder alcanzar riqueza, de poder generar riqueza, porque su salario no la va a generar, porque tampoco comprando bonos la va a generar. Entonces tienen que recurrir al único activo que hoy en día les puede permitir una salida de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí me apasiona mucho ver los patrones generacionales y siento que es algo que vamos a tener que entender más conforme pasan los años porque va a estar más presente. Oye, para finalizar, una cosa que me parece muy interesante y conocer tu punto de vista, ya sabes que durante todo el 2025 ha salido mucho Ray Dalio a conversar hablando de la deuda. De Ray Dalio sabemos que es un inversor legendario, tiene un track record espectacular, sí. Pero bueno, sigue la macroeconomía muy habitualmente, pero él tiene una tesis en la que la deuda, especialmente los tramos largos de la curva, van a generar un colapso a futuro. Y dice que a 2 años, como muy tarde, porque va a llegar un momento que la demanda no se va a poder absorber. ¿Tú crees que, yo sé que estás en contra de esto, ¿vale? O que no tienes esta tesis, pero ¿piensas que su idea y su tesis está fundamentada o tiene fundamento de que pueda ocurrir esto? Y Dalio es un crack y tengo su libro en mi hogar, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para decir que este señor que ha sido un éxito absoluto en el tema de finanzas está errado?
Entonces, ¿está fundamentado? Claro, el tipo tiene unos análisis buenísimos, ¿no? ¿Los comparto? No, no los comparto. Yo siento que ese catastrofismo, él lo ha venido prediciendo ya hace bastante. Número dos, decir que no van a haber compradores, yo no lo tengo tan claro eso, que no hayan compradores. Porque todos necesitamos en el mundo financiero los activos que da el gobierno de Estados Unidos, o sea, su deuda. Hay demanda de dólares todavía. Hay demanda de dólares todavía. No hay otra moneda que esté cerca de ser usada como se usa el dólar. No hay seguridad como la que da la seguridad legal americana. No sé, son muchas variables que me dice, si la gente deja de comprar eso, bueno, yo preguntaría, ¿qué va a comprar? ¿Qué? ¿Euros? ¿Yuanes? Franco suizo, ¿no? Como mucho. Franco suizo, que es un mercado pequeño, sí, pero no da para que todos entremos ahí. Entonces yo no lo tengo tan claro, honestamente, que hay que hacer cambios en el camino. Por supuesto que hay que hacer cambios. Que el sistema puede convulsionar, siempre. Esa es la historia de nuestro sistema basado en deuda. Siempre convulsiona en algún punto. Pero de ahí a decir que va a venir el fin, que he leído muchos de sus artículos, pues ese punto no lo comparto. Yo no creo que diga que va a haber el fin, sino como una especie de reseteo, ¿no? A nivel de deuda. Yo tampoco lo comparto, ¿eh? Yo creo que la tesis está bien fundamentada de estamos teniendo muchos excesos, eso yo creo que lo compartimos todos, pero el tema es el desenlace, ¿no? O cómo se resuelve esto, ¿no? Es que ese es el tema. Sí, y es que el reseteo es un apunte contable, ¿verdad? Si yo reseteo la deuda que yo tengo contigo, perfecto, yo ese día celebro. Pero tú, Héctor, ese día va a ser un día triste porque dejas de tener un activo a la fuerza. Claro. Y el problema es el acreedor, ¿no? Exactamente. Le vas a joder al acreedor y el principal acreedor, Japón, China, no se puede. Bancos, sí. La sangre del mundo, ¿no? Sí. Entonces, no, yo esa parte no la comparto tanto, la verdad. Pues oye, ya la hemos cubierto, creo que ha estado muy interesante, me quedaría mucho más hablando contigo, pero te voy a emplazar para conversar contigo a la vuelta ya de las Navidades y de las vacaciones y todo esto. Te deseo feliz año, muchísimas gracias por pasarte por aquí, creo que has dado una masterclass de cómo ves las cosas, yo me he entretenido mucho charlando contigo y seguidle en redes también a Daniel Baeza, espero que hayas estado cómodo por aquí. Muy cómodo, muchas gracias, muy contento de estar aquí por primera vez y gracias a la audiencia también por seguirnos, comentar y enhorabuena por tu canal y todo lo que has logrado, Héctor. Pues muchísimas gracias, simplemente recordaos a los que lo veáis desde YouTube, dejar ahí vuestro like a la charla, suscribiros al canal y activad la campanita y dejad vuestro comentario. ¿Cómo habéis visto las reflexiones que ha hecho Daniel Baeza, lo que hemos comentado de la sociedad y hacia dónde nos dirigimos? Me interesa saber vuestra opinión. Y os recuerdo, ahora viene el siguiente invitado, Diego Puertas. En unos minutos estamos de vuelta y comentad por el chat a ver qué os está pareciendo. Dicen gracias Daniel, un placer Daniel, la gente le ha gustado. Así que id comentando por ahí y enseguida estamos con vosotros con Diego Puertas.